objetivos por la intensidad. Ujú, exactamente. Ok, dice, piense en las acciones que vincula usted. Dice, ¿qué vincula a usted a esas cosas? Si vincula esos mismos sentimientos y sensaciones con los comportamientos que quiere evitar, jamás volverá a practicarlos. Entonces, a ver otra vez para que le entiendan. Dice, ¿cómo sencillamente vinculando el sufrimiento con aquellos comportamientos a los que queremos poner fin y haciendo a un nivel de intensidad emocional tan elevado que ni siquiera consideramos la posibilidad de surgir a otro comportamiento distinto? ¿Acaso no hay cosas que usted no ha hecho ni haría nunca? Piense en las acciones que vincula usted a esas cosas. Si vincula esos mismos sentimientos y sensaciones con los comportamientos que quiere evitar, jamás volverá a practicarlos. Entonces, sencillamente vincula el placer, el nuevo comportamiento que desea para sí mismo. Luego, mediante la repetición y la intensidad emocional, puede considerar estos comportamientos en sí mismo hasta que sean automáticos. Así pues, ¿cuál es el primer paso para crear un cambio? El primer paso consiste simplemente en ser consciente. Buenos días, Rosy Gray. Sí. Buenos días, Maribel. Buenos días, Mm, Fabiola. ok. Y aquí nos está haciendo una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el primer paso para crear un cambio? Dice, el primer paso consiste simplemente en ser consciente del poder que ejerce ese sufrimiento y ese placer sobre cada una de nuestras decisiones. Y en conciencia y sobre cada una de nuestras acciones, el arte de ser consciente consiste en comprender que esos vínculos están procediendo de forma constante entre ideas, palabras, fíjense, ideas, palabras, imágenes, sonidos y la sensación de dolor y placer. Y es que a veces no, ¿cómo se llama? Como dices, tanto que lo hacemos, que lo que hacemos, que queremos cambiar, ya se hace repetidamente y no somos conscientes de a veces ni de lo que estamos haciendo. Porque si ya nuestro cuerpo ya está tan programado que lo hacemos ya inconscientemente y a veces no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Desde concebido que hay que evitar los placeres si las consecuencias de ellos son mayores dolores y codiciar aquellos dolores que terminen por convertirse en gran placer. Dice, el problema consiste en que a la hora de tomar una decisión acerca de qué hacer para crear dolor o placer, la mayoría de nosotros se basa en el corto plazo en lugar de a largo plazo. Pero para tener éxito, dice, pero para tener éxito, la mayoría de las cosas dice que vamos, no, valoramos, nos exige ser capaz de atravesar el muro del dolor a corto plazo. Buenos días, Milka. Y dice, para poder alcanzar el placer a largo plazo, debe usted dejar de lado los momentos de terror y de tentación que pasan y enfocar la atención sobre lo que más importa. Ujú. Aquí está, ¿verdad? Enfocar la atención en lo que más importa. Importante a la larga. Sus propios valores y criterios personales. Recuerde también que aquello que nos impulsa no es el verdadero sufrimiento, sino el temor. Mm, Es lo que nos impulsa, ¿verdad? Dice, de que algo nos conduzca hacia él como tampoco es el verdadero placer, lo que nos impulsa, sino nuestras creencias. Miren ahí, porque es lo que nos impulsa, nuestras creencias. Nuestro sentido de de la certidumbre de que algún modo emprender una determinación nos conducía hacia el placer. No nos vemos impulsados por la realidad, sino por nuestra percepción de la realidad. Es lo que percibimos. Dice, la mayoría de la gente enfoca la atención sobre cómo evitar el dolor y obtener placer.
a corto plazo. Miren, por eso a veces no hay cambios porque nos estamos enfocando. Dice, la mayoría de la gente enfoca la atención sobre cómo evitar el dolor y obtener placer al corto plazo. Y con ello se crea dolor a largo plazo para sí mismas. Dice, veamos un ejemplo. Digamos que alguien quiere perder unos kilos extras. Sé que esto no le ha sucedido a usted, pero imagínenmelos de todos modos. Por un lado, esa persona dispone de toda una serie de razones excelentes para perder peso. Se sentiría más sana, se sentiría más sana y con mayor energía, la ropa le sentiría mucho mejor y se sentiría más segura de sí misma en sus relaciones con el sexo opuesto. Por otro lado, sin embargo, también hay otras tantas razones para evitar perder peso. Habría que seguir una dieta experimentará una continua sensación de hambre, tendrá que negar su avidez por comer alimentos que engordan y además, ¿por qué no espera hasta las vacaciones? Si se contraponen las razones de este modo, la mayoría de la gente preferirá seguir la pauta de aplazar las cosas. El placer potencial de tener una figura más delgada se ve superado por el dolor a corto plazo. ¿Qué causará la privación producida por la dieta a corto plazo? Evitamos el dolor de sentir hambre y en lugar de eso nos concedamos el placer del bocado inmediato, que puede representar unas pocas patatas frías. Dice, miren, ¿qué puede representar unas pocas patatas frías? Pero eso no dura mucho. A largo plazo nos sentimos cada vez peor con respecto a nosotros mismos, por no mencionar el hecho de que eso sigue deteriorando nuestra salud. Recuerde que cualquier cosa que desee y sea valiosa, aquí está, ¿verdad? Sea valiosa, exige pasar por algún sufrimiento. Y saben que también para hacer algo, para emprender o hacer algo, necesitamos salir de la zona de confort porque si no salimos, pues no vamos, vamos a seguir asociando más placer en quedarnos también a como estamos. Porque eso me pasó, saben que cuando quería emprender, dije, ay, pero tengo que a lo mejor a poner más horas en el emprendimiento. Y dije, no quiero poner tantas horas, pero realmente sí tuve que salir de mi zona cómoda. Y a veces eso es lo que nos impide también. Dice, a corto plazo con objeto de obtener placer a largo. Si quiere poseer un cuerpo estupendo, tiene que escupirlo, lo que exige pasar por sufrimiento a corto plazo. Una vez que se haya hecho algo un número suficiente de veces, el trabajo resulta incluso agradable. Lo mismo sucede con la dieta. Cualquier tipo de disciplina exige atravesar, dice, cualquier tipo de disciplina exige atravesar por un periodo de sufrimiento, tanto si se trata de la disciplina en los negocios como en las relaciones. La confianza personal la delgadez o las finanzas. ¿Cómo puede prepararse por la incomodidad y crear el impulso para lograr realmente sus objetivos? Aquí nos hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede pasarse por la incomodidad y crear el impulso para lograr realmente sus objetivos? Y ahí también estaría bien que nos hiciéramos esa pregunta, ¿verdad? Deje la nota aquí, dice. Empiece por tomar la decisión de superarlos. Ahí está, nos hace una sugerencia, ¿verdad? Dice, empiece por tomar la decisión de superarlos. Dice, siempre podemos decidir superar el dolor en ese momento, pero es mucho mejor hacerlo mediante un proceso de condicionamiento de nosotros mismos, algo que veremos con mayor detalle en el capítulo sexto, un ejemplo excelente de cómo ese enfoque a corto plazo puede hacer caer la,
la catarata como en el Niágara, queda reflejado en la actual crisis de las cajas de ahorro, que probablemente constituya el mayor error financiero cometido jamás en la historia por nuestro gobierno. Dice, las estimaciones demuestran que eso puede costarle a los contribuyentes más de 500.000 millones de dólares, a pesar de lo cual la mayoría de las estadounidenses no tienen ni la menor idea cuál ha sido la causa. Es casi seguro que ese problema será una fuente de dolor, al menos de dolor económico. Dice, para todo hombre, mujer, niño de este país, probablemente incluso por las generaciones futuras, en una conversación que mantuve con Lewis Williams, presidente de la Resolution Trust Corporation y de la Federal Deposit Insurance Corporation, me dijo lo siguiente: somos la única nación la bastante rica como para sobrevivir a un error tan grande. ¿Qué fue lo que creó este enredo financiero? Se trata de un ejemplo clásico de cómo tratar de eliminar sufrimiento solucionado un problema al mismo tiempo que se alimenta su causa. Todo empezó con los desafíos planteados por el ahorro y los préstamos a finales de los años 70 y principios de los 80. La caja de ahorro había basado su negocio principalmente en el mercado de las corporaciones y de los consumidores. ¿Quiere leer alguien? ¿Tiene el libro o no? ¿No tienen el libro? No. Ok. Dice, para que un banco tenga beneficios. Mm, No, ¿Querías no, decir algo, Rosy? no, que no tengo, yo no tengo ese libro. Incluso estoy escuchando la lectura para luego Ok, ponerme al día, ¿sí? ok, perfecto. Ya, Di- gracias. Principalmente en el mercado de las corporaciones y de los consumidores. Para que un banco tenga beneficio, debe hacer préstamos que tienen que ofrecer a un interés superior al que paga a sus depositantes. Durante las primeras fases del problema, los bancos se encontraron con dificultades en varios frentes al mismo tiempo. En primer lugar, se vieron afectados cuando las corporaciones empezaron a actuar en aquello que hasta entonces había sido dominio exclusivo de los bancos. Los préstamos, las grandes compañías descubrieron que al prestar dinero entre sí se ahorraban importantes intereses y empezaron a desarrollar así lo que ahora se conoce como el mercado del papel comercial. Eso tuvo tanto éxito que destruyó virtualmente la base de los beneficios de muchos bancos. Mientras tanto, también se produjeron nuevos procesos de desarrollo. Entre los consumidores estadounidenses, tradicionalmente a los consumidores no le agrada la perspectiva de tener una entrevista con un empleado bancario para solicitar humildemente un préstamo con el que comprar un coche o cualquier otra cosa de mayor envergadura. Creo que poder asegurar que eso constituyó una experiencia dolorosa para la mayoría de los que tuvieron que verse sometidos a tal escrutinio. En esta situación, el consumidor no solo salía a sentirse como un cliente valioso, las compañías automovilísticas fueron los bastante astutas como para darse cuenta de ello y empezaron a ofrecer préstamos a sus clientes, creando así una nueva fuente de beneficios para sí misma. Comprendieron que podían ganar tanto dinero con la financiación de la compra de los coches como al que ganaba con su venta, y podían ofrecer al cliente mayor facilidad y aún intereses más bajos. Su actitud naturalmente era muy diferente a la de los banqueros. Tenían gran interés en asegurarse que el cliente conseguiría sus préstamos. Los clientes no tardaron en preferir la financiación interna, bueno,
interna antes que el método tradicional, apreciado la conveniencia, la flexibilidad y los bajos intereses. Todo el asunto se derima en un solo lugar y el cliente era entendido por una persona cortés, un solo lugar y él dice que desea cerrar su negocio. En consecuencia, la General Motors aceptaba corporación. No tardó en convertirse en una de las mayores compañías del país en cuanto a la financiación de la adquisición de coches. Dice, uno de los últimos bastiones de los préstamos bancarios era el mercado inmobiliario por los intereses y la inflación. Se habían puesto por las nubes, alcanzando en un solo año el 18%. Como consecuencia de ello, nadie podía permitirse efectuar los pagos mensuales que exigía estos préstamos con esos intereses. Y como bien puede imaginarse, el mercado de los préstamos inmobiliarios quedó barrido del mapa. Para entonces, los bancos ya habían perdido a sus clientes habituales en masa. Había perdido el mercado de los préstamos para la compra de coches y empezaban a perder también los préstamos para la adquisición de viviendas. El golpe final fue que los depositantes, en respuesta a la inflación, exigieron un mayor nivel de intereses por sus depósitos, mientras que los bancos seguían haciendo préstamos e intereses más bajos. De ese modo, los bancos perdían dinero a cada día que pasaba. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que si no modificaban sus criterios, ya no quedaría nadie a quien prestar dinero. Y si no prestaban dinero, no obtendrían beneficios. Sin duda alguna, sufrirían como consecuencia de ellos. Sin embargo, si eran capaces de prestar dinero a alguien que se les devolviera, obtendrían placer. Además, había muy poco riesgo que correr. Si prestaban dinero y el cliente no cumplía con su obligación, los contribuyentes, es decir, usted y yo, terminaríamos por echarle un cable de todos modos. Así que en última instancia había muy poco temor al dolor y un tremendo iniciativo para arriesgar nuestro capital. Dicen, estos bancos, así como las cajas de ahorro, también presionaron el Congreso para que les ayudara a mantenerse a flote. Y entonces se produjo una serie de cambios. Los grandes bancos se dieron cuenta de que podían prestar dinero a otras naciones desesperadamente ávidas de capital. Los prestamistas se dieron cuenta de que en un simple desayuno podían comprometer un préstamo de 50 millones de dólares con un país. Ya no tenían que trabajar con millones de consumidores para prestar esa misma cantidad. Y los beneficios de estos préstamos tan grandes eran considerables. Dice, los directores bancarios y los jefes de los departamentos de préstamos recibían a menudo compensaciones relacionadas con el tamaño y el número de préstamos que eran capaces de lograr. Los bancos ya no se fijaban en la calidad del préstamo, sino que se fijaban su atención en sí un país como por ejemplo Brasil. Dice, ¿podían devolver el préstamo o no? Francamente, la mayoría no se sentía terriblemente preocupada por eso. ¿Por qué? Pues porque hicieron exactamente lo que les habíamos enseñado. Los estimulamos a comportarse como jugadores con el Seguro Federal de Depósitos, prometiéndoles que si ganaban, ganarían mucho y que si fallaban, nosotros entraríamos en la lista para sacarles las... de ahorro y crece. Si ganaban, ganarían mucho y que si fallaban, nosotros entraríamos en la lista para sacarles las castañas del fuego. Sencillamente,
En una situación así había muy poco de sufrimiento para un banquero. Por eso dice que todo el ser humano actúa a través del placer y el sufrimiento, ¿verdad? Dice, los bancos pequeños que nos disponían de los recursos para prestar a los países extranjeros descubrieron que lo mejor que podía hacer era prestar dinero para crear complejos comerciales en el propio país. Ellos también trabajaron los criterios para conceder préstamos, de modo que los clientes podían obtenerlos para sus proyectos sin poner ellos ningún dinero en lugar del 20% tradicional que había regido hasta entonces. Aquí nos hace una pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de estos empresarios? Bueno, no arriesgaban nada, ya que solo estaban utilizando el dinero de los demás. Dice, y al mismo tiempo, el Congreso había aprobado unos iniciativos fiscales tan elevados para la construcción de edificios comerciales que realmente los constructores no tenían nada que perder. En consecuencia, tampoco tenían que analizar si el estado del mercado era el correcto para su proyecto o si el edificio que se proponía construir estaría en el lugar adecuado o tendría el tamaño más conveniente. Lo único que veían era que disponían de los mejores incentivos fiscales que encontrarían en toda su vida. El resultado fue que si pusieran a construir como locos provocando una superabundancia en el mercado. Y cuando la oferta fue mucho mayor que la demanda, el mercado se colapsó. Entonces los constructores volvieron a los bancos y dijeron, no podemos pagar. Y los bancos se volvieron a los contribuyentes y dijeron, no podemos pagar. Desgraciadamente nosotros no podemos volver hacia nadie. Y lo que es peor, la gente se ha dado cuenta del abuso y ahora predomina la idea de que todo aquel que es rico tiene que haberse aprovechado de alguien. Eso significa que se ha creado actitudes negativas con respecto a todos aquellos que actúan con los negocios y que a menudo son las mismas personas que proporcionan los puestos de trabajo que permiten progresar a los estadounidenses. Toda esta confusión ilustra nuestra falta de comprensión acerca de la dinámica del dolor y placer. Aquí está, ¿verdad? Toda esta confusión ilustra nuestra falta de comprensión acerca de la dinámica del dolor y placer y lo poco aconsejable que es tratar de solucionar problemas a largo plazo con solución a corto plazo. Y aquí está esta clave, ¿verdad? Por sentir placer a corto plazo, no hacemos las cosas que nos van a ayudar a largo plazo. Y el dolor y el placer también son los directores de escenas del gran global. Y no solamente al ser humano, sino también de empresas, fíjense. Hemos vivido durante muchos años una escala en la carrera armamentísticas con el URSS. Las dos naciones no hacían más que fabricar más y más armas como amenaza mutua. Si trata de hacerme daño, responderemos haciéndole más daño. Y ese proceso continuó hasta que nos encontramos gastando $15,000 por segundo en armas. Miren, que indujo dice, a Gorbachev a decidir repetidamente la regeneración de la reducción de armas. La respuesta es sufrimiento. Empezó a asociar un fuerte dolor con la idea de tratar de competir con nuestra acumulación de armamento. Financieramente se trataba de algo que no era factible, ni siquiera podían alimentar su propio pueblo. Y cuando la gente no pudo comer, se preocupa mucho más por sus estómagos que por las armas.
se interesa mucho más por llenar la despensa que por el armamento del país. Se empieza a pensar entonces que el dinero se estaba gastando con frivolidad e insensatez en introducir cambios. Cambió Government su posición porque es un gran tipo, quizá, pero una cosa es segura, no tenía otra alternativa. Y aquí nos da, dice, la naturaleza ha situado a la humanidad bajo el gobierno de dos maestros soberanos, el dolor y el placer. Dice, ¿qué nos gobierna en todo aquello que hacemos? Mira, todo lo que estamos haciendo es por dolor o es por placer. Ahorita nos levantamos por placer, a lo mejor a crecer o por el dolor de seguir estando en donde estamos, ¿verdad? Dice, ¿qué nos gobierna en todo aquello que hacemos, en todo lo que decimos y pensamos, cualquier esfuerzo que hagamos por liberarnos de nuestros sometimientos y no hará sino demostrarlo y confirmarlo? Y aquí nos hace otra pregunta, dice, ¿por qué la gente persiste en una relación insatisfactoria y no está dispuesta a trabajar para encontrar la solución o a darla por terminada y seguir su camino? Dice, porque sabe que el cambio conduce hacia lo desconocido. Y ahí también, y no nada más solo en el matrimonio, es en todas las cosas que hacemos, ¿verdad? Hasta si queremos poner un negocio. Dice, porque sabe que el cambio conduce hacia algo desconocido. Cuando decidimos que vamos a hacer algo, no sabemos qué va a pasar. Dice, y la mayoría de la gente cree que lo desconocido será mucho más doloroso de lo que ya está experimentando. Miren, que aquí nos da una, como dice, nos da algo de por qué no cambiamos, ¿verdad? Dice, es cómodo lo que dicen los viejos proverbios. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y dice, o más vale pájaro en mano que ciento volando. Estas creencias esenciales nos impiden emprender acciones capaces de cambiar nuestras vidas. Y miren, por las creencias que se nos han impuesto, porque aquí habla de creencias, dice, esenciales nos impiden emprender acciones capaces de cambiar nuestras vidas. Una por dolor, otra por las creencias. Dice, si queremos mantener unas relaciones íntimas, tenemos que superar nuestros miedos al rechazo. Ahí están, ahí nos está hablando también, ¿verdad? Porque ahí nos está dando una, como dice una pepita, es miedo al rechazo. Tenemos que superar ese miedo al rechazo en todas las áreas, ¿verdad? Y la vulnerabilidad. Dice, si tenemos la intención de emprender un negocio, tenemos que estar dispuestos a superar nuestro temor a perder seguridad. De hecho, la mayoría de las cosas que consideramos valiosas en nuestras vidas nos exigen ir contra de los condicionamientos básicos de nuestro sistema nervioso. Y ahí es otra cosa que no nos deja avanzar porque nuestro sistema nervioso está tan programado a la vieja vida que no se cambia de la noche a la mañana, ¿verdad? Dice, tenemos que controlar nuestros temores arrollando esa serie precondicionada de respuestas y en mucho caso tenemos que transformar ese temor en poder. En muchas ocasiones, el temor, el que permite puede vincular el temor a, por ejemplo, volar en avión, a pesar de que no haya ninguna razón lógica para esa fobia. Están respondiendo a una experiencia dolorosa en el pasado. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está otra de por qué dices, porque es por una experiencia dolorosa en el pasado. Por eso es que asociamos ese dolor, incluso a un futuro. Imagino
que puede que hayan leído en los periódicos noticias sobre accidentes aéreos y por eso evitan viajar en avión con ellos. Están permitiendo que ese temor les controle. Mm. Tenemos que asegurarnos de vivir nuestras vidas en el presente. Aquí nos da un consejo, ¿verdad? Para dejar ese temor. Dice, tenemos que asegurarnos de vivir nuestras vidas en el presente y de responder a las cosas que sean reales y no a los temores de lo que fue, de lo que podría ser algún día. La clave consiste en recordar que nos alejamos del dolor real, sino que nos alejamos de lo que creemos nos conducirá hacia Él. Mire, esto está bien bueno, ¿verdad? Ando sonrayando todo. Hagamos algunos cambios ahora mismo. Dice, en primer lugar, aquí nos da un seguimiento que nosotros podemos hacer e implementar hoy, ¿verdad? Si queremos cambiar algo. Dice, en primer lugar, escriba 4 acciones que necesita emprender. Y aquí es lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? Y que haya estado posponiendo, porque a veces ya queremos hacer algo, pero luego lo hago, o luego, ¿verdad? Y luego. Entonces aquí dice, escriba 4 acciones que necesita emprender y que haya estado posponiendo. Quizá necesita perder algo de peso o dejar de fumar. Quizá necesite comunicarse con alguien que le atrae o volver a conectar con alguien importante para usted. Aquí está, ese es el primer paso, ¿eh? El segundo, el segundo paso. Dice, en segundo lugar, bajo cada una de esas secciones, escriba la respuesta a las siguientes preguntas. Aquí nos hace las preguntas. ¿Por qué no he emprendido esta acción? Es la primera pregunta. ¿Qué dolor he vinculado en el pasado con esta acción? Esa es la siguiente pregunta. La contestación a estas preguntas le ayudará a comprender que ha asociado un mayor dolor a emprender la acción que no a hacerlo. Sea honrado consigo mismo si piensa, no he asociado ningún dolor con esta acción. Reflexione un poco más. Quizás el dolor sea muy sencillo, quizás solo se trate del sufrimiento de disponer de un poco de tiempo sacándolo de su apretado programa. Tercero, aquí va el tercer paso. Anote todo el placer que ha experimentado en el pasado el, al concederse la realización de esa pauta negativa. Por ejemplo, si cree que debe perder algo de peso, aquí está la pregunta, ¿por qué ha seguido comiendo pasta, paquetes de papas fritas y, botellines de soda? Está evitando el dolor de privarse de eso. Aquí está, nos ha dado una respuesta, ¿verdad? Cierto, y al mismo tiempo, ¿por qué eso le hace sentirse bien? Ahora mismo le proporcionará placer, un placer inmediato y nadie quiere abandonar esas sensaciones para crear un cambio perdurable. Necesitamos encontrar una nueva forma de obtener el mismo placer. Sin embargo, ninguna de sus consecuencias negativas, identificar el placer que haya estado obteniendo, le ayudará a saber cuál es su objetivo. Aquí viene el cuarto paso, ¿verdad? Dice, anote cuál sería el precio que tendría que pagar si no cambia ahora. ¿Qué precio vamos a pagar si no cambiamos ahora eso que estamos posponiendo hacer? ¿Qué ocurrirá si no deja de comer tanto azúcar y grasa? Y si no deja de fumar, y si no hace esa llamada telefónica que sabe que necesita hacer, y si no empieza a trabajar cada día de forma metódica, se ha ahorrado consigo mismo y anote lo que eso puede costarle en los próximos 2, 3, 4, 5 años. ¿Qué nos va a costar? Dice. ¿Qué le va a costar emocionalmente? Ahí está otra pregunta. ¿Qué nos va a costar emocionalmente por no hacer ese cambio?
¿Qué te va a costar en términos de autoimagen? ¿Qué le costará a su nivel de energía física? ¿Qué le costará a sus sentimientos de autoestima? Son puras preguntas que nos hacen, ¿eh? Dice, o financieramente, ¿qué le costará en sus realizaciones con las personas que más le importan? ¿Y cómo le hace sentirse eso? Ahí está otra pregunta, ¿cómo nos hace sentir eso, verdad? No se limite a decir, me costará dinero o engordaré. Eso no es suficiente. Debe recordar que son las emociones. Aquí está otra, mire. Debe recordar que son las emociones las que nos impulsan. Así pues, asocie y use el dolor como amigo, como algo que puede impulsarle hacia un nuevo nivel de éxito. Dice, el paso final consiste, aquí está el paso final que sería el quinto paso, ¿verdad? El paso final consiste en anotar todo el placer que recibirá al emprender cada una de estas acciones ahora mismo. Y aquí nos quedamos para qué. ¿Sí anotaron lo que dice? Haga una lista enorme que le impulse emocionalmente, que consiga estimular la verdad. Obtendré la sensación de haber conseguido el control real. Y mañana seguimos con el siguiente pedazo, porque este pedacito nos puede, si hacemos este trabajo, nuestra mente va a empezar a trabajar. Dejen traer agua que me dio sed. Y para que empiecen a compartir qué les dejó el libro. Saben que son muchas preguntas que nos hacen, que nos hace el libro. Y antes yo asociaba mucho dolor a contestar todas esas preguntas. Pero si uno va empezando a contestar una sola, como que nuestra mente se va condicionando a contestar las preguntas, porque a veces no estamos impuestas, ¿verdad? Bueno, yo no estaba impuesta en nada. ¿Y qué pasa? Me dolía hasta la cabeza por contestar las preguntas. Pero ahí me di cuenta que realmente cuando empezamos a contestar una sola, después vamos a contestar dos, después vamos a contestar tres, y así nuestra mente se va a ir, ¿cómo dice? Se va a ir programando a contestar y a contestar preguntas, porque ahí es donde sucede el cambio, cuando somos conscientes qué estamos haciendo. ¿Querías compartir algo, Milka? A ver, mira, yo ahorita, por lo menos en el libro, pues como habla de términos bancarios y de pronto de términos que yo aún no he llegado, digamos, a consultar ni eso, pero Ujú, ahora yo en este cambio de que viene, no sé si han escuchado, ¿no? De que la, la, ahora hay como un cambio de energía, un cambio de, el salto cuántico. Entonces me gusta mucho leer sobre este tema, sobre los terrestres y todo esto. ujú, Entonces, cuando aquí nombra el sufrimiento y el dolor, mm, eh, a veces hay una parte de nosotros que admiramos más al hombre y a las cosas que hace el hombre que lo que hace Dios. Y lo que hace Dios es perfecto, porque cuando, cuando nosotros nos conectamos con ese ser interior que todos tenemos que está acá dentro de nosotros, y comprendemos y vemos la naturaleza de Dios creada, ¿qué defecto le podemos ver a una flor? Ninguno. Pero la humanidad, la humanidad a veces nos ha llevado a mirar más el éxito de los hombres que mirar lo que ha hecho Dios. Y ahí a veces dejamos, digamos,
de mirar esa esencia que sí hemos creado, esa esencia que todos llevamos dentro, que es la que nuestra alma busca para darnos esa información. Em, y, y por lo menos en este cambio que algunas personas están despertando, hay muchas cosas que la gente viene a este mundo, una depresión, se levanta por la mañana y no saben por qué, pero es porque en el, digamos, en el universo, en el sistema van a haber cambios, van a haber cambios que nos hacen un poco como de alguna forma despertar, ¿no? Y que claro, hay que buscar em, ese encontrarnos con nosotros y ese reafirmar, o sea, cada mañana cuando nos lleguen esos pensamientos o esas emociones así de miedo, de angustia, o sea, ¿por qué me está llegando eso? ¿Por qué? Pues porque de cierta forma, quizás en algún momento yo lo estoy atrayendo porque pienso en alguna situación que tengo que solucionar y como no la tengo, todavía estoy en ello, entonces como que me aferro de esa situación o de ese sentimiento de miedo y angustia, ¿no? Pero hay que estar en nuestro, en nuestro adentro y mandarnos que somos creación divina y que de esa creación divina la respuesta nos va a llegar y ponernos en acción y que nos llegue en acción y que nos llegue esa provisión de la que estamos necesitando, ¿no? Ujú. Eso. Ajá, y fíjate que ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas de los libros que leímos de Tu fe es tu fortuna y Sí. la intuición y todo Ujú. eso? Como Sí, dice, estaba recordándome también ahorita de eso, porque con este, digamos, es como más avanzado, no, ajá, digamos que cobrando, ¿no? No quiere decir que no esté bien, sino que no estoy todavía por eso, digamos, de hacer un préstamo a un banco y cosas así, pero que lo que han hecho, pues cuentan su experiencia y me parece bien. Entonces yo me voy, digamos, a lo que yo un poco ya he ujú, llegado, ¿no? ujú. Y lo Y que me trata acordaba de de, esos libros. ajá, y lo que trata, como dice decir él, que todo el ser humano se rige a través del dolor y el placer, ¿verdad? Y Ujú, todo lo que no hacemos y lo que hacemos es porque estamos asociando un dolor o un placer. Todo lo que ujú, hacemos, dice. Y pero como dices tú, que el ser humano a veces no se enfoca en la naturaleza, en lo bonito, en lo divino que hay, pero nosotros somos divinos también. El ser humano exactamente. es divino también. Ajá, Y porque somos la tiene, creación perfecta de Dios, pero a veces imagínate que a veces nosotros mismos, hasta yo lo he dicho, a veces uno dice porque la cultura se te va llegando y uno a veces dice, no, es que no soy, soy humana, no soy perfecta y eso no, eso es una programación culturalmente no correcta, porque yo soy creada del creador, del ser supremo, de la divinidad del que está en el universo, de esa fuerza suprema. Y entonces digamos, esa que el mundo nos ha llevado a decirle así, porque yo le he dicho, eso no es, digamos, pertinente o adecuado o de una inteligencia suprema decirlo, ¿no? Porque hemos sido creada desde esa conciencia divina. Por lo menos, mira, a mí ahora me gusta mucho leer sobre las estrellas, de los astros. ujú, Me gusta mucho porque eso, mira que eh, a veces, digamos, eh, quizás cosas como esas nunca nos han enseñado en una escuela, nunca, ujú, ¿ves? Y hay tanta sabiduría ahí de verdad desde lo alto y en la naturaleza, mira, mira esos chorros de fuente, digamos, en nuestros países, yo cuando niña, mi abuela vivía en un rancho, yo veía esos chorros que uno pasaba andando, esos chorros que jamás se acababan. Por lo menos yo en mi niñez fui criada, mi padre él cortaba árboles de una madera que es mi país en Colombia, cedro, caoba, que son maderas muy finísimas. Y yo ahora que empiezo a leer y todo eso, digo, ¿cómo cortamos eso? ¿Cómo hicimos tanto daño sin saber? Y nunca sembramos.
Y eso Ujú. estaba ahí, y eso estaba ahí. Yo siempre me pregunto, tantos árboles, y eso, o sea, eso es una fuente de ingresos de un lugar de Colombia, de mucha gente. Y yo digo, ahora, ¿cómo nos sembramos? ¿Cómo aparecieron esos árboles ahí? Grandes, pero arbustos grandes. Entonces, todo eso me hace pensar a mí, o sea, cómo es la naturaleza de sabia y de divina, de que aparecen cosas que uno las da por hecho, como que ahí tienen que estar. Y nunca se pone a pensar, o sea, ¿quién las dejó allí? ¿Eh? Y nos llevamos, o sea, y en todo, o sea, y el cuidar la naturaleza, el cuidar, o sea, la naturaleza te llama tanto con la conexión a observar esa creación divina y perfecta de, del Dios Supremo, Padre Eterno. Ujú. Y como dice, aquí está una creación perfecta que somos nosotras. Y esa Mm. creación perfecta, cuando nosotros integremos esa identidad de creación perfecta, Amén. vamos a accionar, vamos a accionar a esos sueños que ya están dentro de nuestra alma, porque a veces no accionamos por la falta de confianza, pero cuando esa identidad que somos creación perfecta, que somos, Sí. como dice, hechas a la semejanza, y dice que hay una fuerza interior dentro de nosotras, nuestra identidad cambia y es cuando realmente vamos por ese sueño que ya está dentro de nuestra alma, porque cada una de nosotras hay una misión de vida para cada una de nosotras. Amén. Y Ujú, esa misión de vida cada una de nosotras la sabemos. A lo mejor ujú, todavía no tienen claridad, pero cuando eso pasa, ¿qué pasa? Y si esa identidad de que somos una con Él y Él lo es todo, si ujú, esa identidad y si eso se te integra en ti, tú vas a ir por ese sueño que ya está dentro de ti. ¿Acaso ujú. hay algo imposible para como dijo Jesús, ¿verdad? ¿Acaso hay algo imposible para mi Padre? Y el Ujú. Padre Espíritu que mora dentro de ti, ¿acaso hay algo imposible? Y cuando Exacto. esa identidad te la haces tuya, no vas a tener miedo, porque vas a ir con la Ujú, confianza, con la certeza de que ese sueño o esa misión de vida que ya está dentro de aquí, te la está dando ¿quién? El Creador. ujú. Está morando, Así. dice, dentro de ti, que fuiste hecha a la semejanza. Y entonces por eso todo, y esto, como dice, estos temores es solamente en la mente, pero Emocional. Ujú. pero nuestra Sí. identidad es más grande que la mentalidad. Y cuando uno Así. comprende eso, créanme que van por esa vida que quieren. Hasta no Ujú. sé qué, hasta me dio no sé qué, ¿verdad? Porque esto no es algo chiquito ni nada, no es algo Así bien es. grande. Es bien grande que Ujú, cuando nosotras se nos integre eso, cuando ya esté integrado y digas, ¿por qué yo voy a tener miedo? Si el ujú. Todopoderoso, el que me creó, está aquí conmigo. En todo Ujú. momento, en cada paso, está aquí, está allá contigo, ¿verdad? Porque dice que fuimos creadas a su imagen, hechas a su semejanza. Sí. Y como Así. dijo Jesús, dice, mi Padre está aquí conmigo. ¿Qué nos quiso decir a cada uno de nosotros? También está ahí contigo. Mi Padre y yo Ujú. somos uno mismo. ¿Qué nos quiso decir? Yo y Él somos uno mismo. Como dice, Él tiene, hagan de cuenta que una célula es divina de la mía, una parte de lo mío es divino. Imagínense cómo esta carne, al comer alimento se hace carne, ¿verdad? Pero hay algo Ujú. más grande que está haciendo toda esta carne adentro de nosotras. ¿Qué es? ¿Qué es eso que está haciendo mantener nuestro cuerpo vivo, respirando? ¿Qué es eso? ¿Se han puesto a pensar qué es eso que le está dando vida a mi vida? La energía que nosotros le ponemos, el desempeño, la vida o sea, Dios hace que nuestras neuronas funcionen en conjunto para darnos vitalidad, para darnos vida, para hacernos, Es, mantenernos con fuerza, con energía, con sabiduría,
porque pues cuando una persona se nutre bien, está fortalecida, está alimentada y vives saludablemente. Pero fíjense, va mucho más allá porque como la lechuga nada más está ahí, no camina. Y si no las Ujú. comemos, la hacemos parte de nuestro cuerpo. Porque imagínate, el otro día leí en un libro que todo tiene ángel, los árboles tienen ángel, el agua tiene ángel, el viento tiene ángel. O sea, el ser humano debe reconciliarse tanto con la naturaleza divina de Dios. Cuando yo leo eso, pues hay cosas que digamos yo no las sabía, o si las, o no, o mi alma las sabe, pero yo las me está buscando que me encuentre, que recuerde, y de alguna manera el Eterno me pone o nos pone a todos mensajes. Y entonces cuando yo eso volvió a llegar, digamos, a ese, mi alma estaba en búsqueda porque nuestra alma sabe muchas cosas, porque venimos de vidas, de vidas, de vidas. Y entonces cuando lo encontré, digo, alabo al Eterno porque estas cosas, pues a veces uno no las tiene, o yo no las tenía en cuenta. Entonces, cuando las encuentro, digo, Eterno, gracias por llegar nuevamente a mi vida esta información para yo valorarla, para yo edificarme en ella y glorificarme en ti, porque todo eso tiene vida. Por eso es que la humanidad a veces vamos, digamos, todos estos sufrimientos, porque los sufrimientos estamos en este plano terrenal y los sufrimientos no vienen del Creador, los sufrimientos vienen de otras entidades que aquí están, el dolor, el sufrimiento vienen de todas esas entidades que aquí están y que el ser humano todavía por nuestras faltas de, digamos, de conocimiento de la verdad, de la lógica, a veces no nos damos cuenta, pero todos esos sufrimientos, eso en plano terrenal, aquí, Es- pero aquí, aunque estemos en lo terrenal, debemos avanzar, Ujú. a lo eterno y cómo pues nos va llegando, buscando, nos va llegando y estar en esa luz divina de Ujú. que nos del creador es, y lo que dice nuestra compañera de la energía. El otro día yo en España practiqué muchas veces el tai chi Ujú. y a mí me gusta ahora escuchar muchas personas y lo que dice la compañera es bien, y lo que nos enseñaban allá también el grupo, eso, o sea, mantener que nuestro cuerpo, nuestra energía se mueva, eso es vital, porque ayuda, digamos, a todas estas emociones que nos llegan, que lleguen las que realmente nos conectan con el Creador. Entonces es muy importante eso, por lo menos a veces hay cosas que me cuesta, que estoy todavía, digo, porque digo, alma, cuerpo y espíritu, o sea, digo, estoy como digo, quiero entender bien sobre ello, porque Es, dice que el alma es el aliento de vida que da Dios y que si el alma se va, muere, pero entonces el espíritu también, ¿el espíritu qué es? Porque el espíritu es algo como que está ahí escribiendo lo que vamos haciendo. O sea, eso digo, pido al eterno creación que me dé sabiduría para comprender y discernir bien esas tres cosas. eso es lo que, mira, tu alma no, nunca muere. Nunca muere, ajá, eso lo sé. Este cuerpo muere, esta Ajá, carne va a morir, pero tu cuerpo nunca muere. tu alma. Como dijo, y vendrá el Espíritu Santo sobre ti, ¿verdad? Oye, Ajá. entonces hagan de cuenta que realmente la comida no es la que te da vida, te mantiene esta carne, Ujú, pero ¿qué le da vida a la comida dentro de nosotras? Es el poder divino de creación, ujú, porque ahí se nos ha escondido algo, una verdad grande, como dice, ujú, ¿verdad? Eres hecha a mi semejanza, que dijo Dios. ¿Y ujú, cómo es Dios? ¿Se han preguntado qué es Dios? El creador de todo. Somos creadoras por naturaleza y mucho más la mujer que da vida. ujú. Entonces, somos, como dice, son que si tú eres hija de Dios, ¿qué pasas a hacer? Diosa. Ahí está, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero ¿qué Y nos pasa? olvidamos de ese valor que tenemos. Ujú, ¿Qué pasa? Que las cree, por eso dice que tu identidad es más grande que tus pensamientos, lo que tú estás pensando. ujú.
Entonces, cuando realmente nos tomemos ese papel de esas diosas, ¿qué vamos a hacer en nuestra vida? Y que Exactamente. realmente cuando sepamos conectar con ese Dios interno, y por eso, ¿por qué les digo que siempre yo medito? Ujú, sí, muy importante. En la meditación vamos a encontrar ese poder. Ujú, En la meditación es cuando ya no estás tú pensando en lo terrenal. Estás pensando, ya en la meditación nos conectamos, como dice, con ese poder supremo. Y una afirmación bien bonita que nos enseñó Tony. Todo lo que necesito está dentro de mí ahora. ujú, Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Cuando tú te tomes un momento, bueno, muchos les dicen oración, otros yo le digo meditación, ¿verdad? Cuando tú te tomes un momento en estar con esa gran sabiduría infinita, que es la sabiduría divina, y es ujú, cuando empezamos a cambiar. Y eso es cuando empezamos también, haz de cuenta, como dice, todos, todas, 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 ya tenemos ese poder grande, pero las circunstancias, lo que se nos ha metido en la mente, lo que hemos estado mirando, lo que nos han estado diciendo, nos acondicionó y nos borró esa identidad que ya nos había dado, que somos hechas a su semejanza, ¿verdad? Y somos sus hijas y cómo pasamos a ser sus hijas. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que hemos vivido nos programó a lo que somos ahorita. Pero cuando encontremos esa verdadera identidad, y eso es lo que a mí me ayudó a encontrar mi verdadera identidad, quién soy realmente, nuestra vida cambia por completo. Cambia por completo. Lo que tú querías hacer, ya no lo quieres hacer porque ese no era tu propósito de vida. Tu propósito de vida era realmente uno que estaba muy en el fondo, pero que uno no lo quería aceptar porque dice, pero yo cómo voy a hacer eso, o yo cómo voy a hablar de esto, ¿verdad? Y entonces ahí te das cuenta, ese es mi verdadero propósito, por eso yo fui mandada a esto, acepto todo lo que me pasó, porque yo sé que eso que me pasó era una preparación para mí. ujú. Entonces ahí es cuando realmente empezamos a cambiar y empezamos a vivir por ese propósito que fuimos mandadas a esta tierra, o que escogimos también más bien venir a esta tierra, ¿verdad? Pero Ujú. por eso dice, es cuando empieza a llegar tu despertar espiritual. Pero ese despertar espiritual viene a través de un inmenso dolor, porque dice, Sí, no muchas puede haber veces. luz. O de enfermedad, o sea, ujú, Dice, no hay luz si no hubo oscuridad. ujú. Entonces, Claro, porque hay que conocer las dos. a través de la oscuridad viene la luz. Entonces, por eso a veces cuando dicen, por eso dicen, ¿verdad? Que la mayor parte de las personas que cambian es porque han tocado fondo, han tenido un sufrimiento grande que ya no han aguantado más. ¿Y qué pasa? Le empiezan a despertar. Yo no Ujú, hubiera encontrado todo esto si yo no hubiera tocado fondo en el 2019, ¿verdad? En el 2018, esos años que para mí fueron negrura, se convirtieron en luz para mí. lectura. Se convirtieron en luz para mí, ¿verdad? Pero si yo no hubiera yo pasado todo ese sufrimiento, si yo no hubiera yo pasado ese sufrimiento de la niñez, si yo no hubiera pasado cuando toqué fondo, no estuviera yo aquí, porque todavía estuviera yo dormida. Y por eso dice que los sufrimientos que tenemos son las bendiciones más grandes que van a hacer en nuestra vida, porque esos sufrimientos nos van a despertar. Y como dice, se da cuenta, como dice, viene y te da unas arañas, como es como que si te están, despierta, despierta, hay algo más. Pero a veces en ese momento que estamos pasando ese sufrimiento, ese desafío, nos duele tanto y no queremos pasarlo. Pero eso a la larga la vamos a entender y va a decir, era un despertar, era un maestro que me estaba enseñando esto. Y ahí es cuando viene lo bonito después.
cuando sales de la oscuridad y la lucecita empieza a brillar y se empieza a hacer grande y se empieza a hacer grande. Y vas a encontrar esa paz y esa tranquilidad y esa felicidad que no te vas a imaginar, porque ya no estás viviendo desde tu mente, ya estás viviendo desde tu verdadera identidad y desde tu verdadera esencia de mujer que eres. Es cuando empiezas a tener, y a veces digo yo, ¿cuántos años yo no anhelé esta paz y esta tranquilidad y esta felicidad? Y dijo, pero ahora comprendo que yo todo lo que tuve que pasar fue por algo. Eran mis maestros. Eran mis maestros, ¿para qué? Para yo tener el propósito de vida que estaba yo destinada a hacer. Si yo no hubiera pasado todo lo que pasé, ni siquiera podría yo hablarles de esto. ¿Por qué? Porque yo no hubiera sabido qué era el dolor. ¿Cómo iba yo a proclamar paz, tranquilidad, felicidad si yo nunca pasé un dolor? Entonces, por eso allí es cuando digo, y fíjense que como dice, casi el 3% de la humanidad es la que es feliz, la que ha encontrado la paz y la tranquilidad. El 97%, aunque dice que está feliz, no tiene la paz o más allá, que es el verdadero gozo que hay dentro de uno, ¿verdad? Y va a llegar un día, como dice, cuando uno la busca, lo encuentra. Ahora sí que lo que buscas, se encuentra. El cuánto por ciento dice que es feliz? El 3% de toda la humanidad, imagínense. O Mira sea, que el todo el otro día mundo sufre. sí, pero Ajá. el sufrimiento es aquí terrenal porque estamos programados, hay un sistema que nos ha programado para tener este sufrimiento. Mira que el otro día leí en un libro las leyes eternas. Las leyes eternas son paz, armonía, comprensión, amor, perdón. Pero nosotros a veces la religión nos ha dicho que las leyes eternas son los 10 mandamientos y eso no tiene nada que ver con las leyes eternas, porque las leyes eternas son otras. Las otras, digamos, han sido colocadas por por hombres, pero las leyes eternas de Dios son paz, perdón, comprensión, armonía. ¿Ve? Entonces, Y cosas es que uno cuando se va encuentras enterando. la paz. En ese Exactamente. libro me gustaría leerlo. Ay, Y claro que también me sí. gustaría eso de las energías que dijo que tenía eso, que todo tenía energía, que las verduras y todo. ¿Cómo se llama el libro para que lo Mira, podamos leer más te lo adelante? puedo- sí, claro, me gusta mucho de leer, o sea, es que últimamente me he puesto a investigar mucho de la antigüedad para conocer, porque ahora hay algunas personas, digamos, he investigado también sobre o sea, es volver a nuestras raíces, pero no digamos, no las raíces hebreas, no, volver a nuestras raíces, no, a nuestros ancestros. Entonces, Antigüedades. ajá, entonces he estado leyendo mucho, pero sí, claro, puedo compartir, he estado leyendo mucho de Jesús, si era escénico, era una tribu de la antigüedad que sabía mucho de todo esto, sino que como en todos los momentos, hay momentos que la gente se deja llevar por otras y se contamina, por decir así, ¿no? Ujú, ajá, Como sí. cuando usted tiene una manzana bien buena, si la deja afuera, pues le cae un bicho o se ve, entonces eso, pero hay que extraer, digamos, lo que realmente, la esencia, entonces me gusta leer. Y sí, cuando descubrí eso, cuando quizá ya lo sabía mi alma, pero una vez se lo olvida y entonces uno empieza a valorar y a tener conciencia y a elevar su conciencia. Y para uno encontrarse, o sea, un medio para uno encontrarse con ese eterno creación y el creador, es elevar nuestra conciencia, nos encontramos con lo más sagrado. Y Ujú. eso lo hacemos nosotros mismos, conectarnos con ese ser supremo, con esa divinidad que está ahí Déjenles leo esperando. eso que dice Milka Ah, para que comprendan. ajá, Miren, ajá, muy la bien, elevación Maribel. de conciencia, ¿cómo se Ajá, llama? 8 niveles de la elevación de conciencia. Y la elevación de ajá, conciencia va a pasar cuando ¿qué? Cuando perdonemos, cuando sanemos, sí. cuando amemos Ujú, y cuando tengamos ujú, empatía. Pero miren, el primer nivel de ujú, conciencia que la mayor parte de la humanidad está. Como dice, la ujú, mayor parte de la humanidad está en la supervivencia. Impulso exactamente. instintivo, que quiere decir es por sobrevivir. En este nivel, el Ujú, enfoque está sobre la seguridad del alimento, ujú,
la seguridad de tener que comer, la seguridad de que tener que beber, la protección, dice mantenerse vivo, la calidez, la procreación, reacciones de placer, dolor, momento a momento, pocos mapas neuroasociativos detallados, ejemplos, un recién nacido, un individuo en esta etapa senil. Y la mayor Ujú. parte de la gente está Estamos viviendo hay en que este salir nivel de de eso. conciencia, preocupándose por el comer, por el beber Ujú, y no asociando ningún dolor, ningún placer. Estamos como sobreviviendo. Yo estoy haciendo esto porque tengo que comer y por eso voy a trabajar y hago esto. ujú, Ese es el nivel más bajo de conciencia, que no haces algo porque quieres tener la certeza y la seguridad. Yo ujú, tengo la seguridad de que yo voy a estar bien aquí, por eso yo me quedo aquí y no salgo de esa ujú. burbuja. Ese es el Exactamente. primer nivel de conciencia más bajo, el más bajo que hay, que es la mayoría de la gente está ahí. No, y que todos hemos pasado por esa, Todos, que vamos, todos, todos, ajá, todos. que- Y el porque, segundo nivel de conciencia es este, orden tribal, que es ajá, el enfoque en este nivel es una orientación segura a través de ritos, rituales, tabús, ujú, supersticiones y en folclore tribal. Lo mágico es el tema principal de por qué todo ocurre. Un solo Dios, espíritu, que puede castigar o recompensar con seguridad. Es honrado o temido. Los elementos que dan vida, como el agua, el sol, la lluvia, etcétera, son puestos en un contexto mágico. Ejemplos, tribus, pandillas y equipos de fútbol. ¿Ven? Ese es el segundo nivel de conciencia. El tercer ujú, nivel, dioses de poder, dice. Impulsos primarios es explotar la gente en este nivel. Es poderosa, impulsiva, egocéntrica, se expresa de manera impulsiva y no está dispuesta a someterse. Se perciben separados de los otros. Falsas neuroasociaciones son el origen del dolor y el placer. Ejemplos: jefes militares, héroes, conquistadores, estrellas de rock. Ahí están. Es, son los ejemplos de las personas, ¿verdad? Que son los que son militares, son los que son los jefes, son los que son los héroes, son los que van y conquistas, son los artistas, son esas personas, ¿verdad? Y va el cuarto nivel de conciencia, orden. Dice, en este nivel hay una estructura de autoridad que refuerza un código de conducta basado en principios absolutos. Rompe las reglas, equivale al dolor y enorme inseguridad en un placer enorme. El enfoque está diseñado para crear significados, disciplinas, tradiciones, moralidad y normas. Enfoque es vivir para después este nivel está guiado por el orden, es decir, por las reglas rígidas, estructuras y conciencias. Ejemplo, las religiones, las ujú, iglesias, derechos, como dice, estadounidenses, puritanos, marines, Sangapur. Entonces, este es el cuarto nivel de conciencia que te dicen, si tú no haces esto, te vas al infierno, ¿verdad? Estás ujú, condenando porque te tienes que adaptar a sus reglas de ese movimiento, de esa conciencia. Pues si tú entras a los marines, ahí tienen sus reglas. Si tú no haces estas reglas que están aquí, tú no perteneces a este grupo. Si tú no haces lo que yo te digo, tú no perteneces aquí. Entonces ese es el cuarto nivel de conciencia. El quinto nivel de conciencia, los conquistadores, manejadores, luchadores. Dice, son las quienes en este nivel son por la búsqueda del éxito, estrategias, materialismo,
consumismo, imagen, estatus y crecimiento. Una creencia en el pensamiento racional que guía a analizar y crear estrategias. Y la ciencia es el rey. Este nivel percibe el poder de la jerarquía. Ejemplos, Wall Street, clase media y corporaciones. Ese es la quinto nivel de conciencia, ¿verdad? Que son todas esas empresas grandes, son las corporaciones o son los de clase media. Pero va al sexto nivel de conciencia que la mayoría está viviendo de la quinta para abajo. El sexto nivel de conciencia que es, este nivel ha seguido por la conexión humana, el consejo, ser igualitario, compartir sentimientos, preocuparse y un sentido de comunidad. Hay vínculos cercanos al espíritu humano, valores y comunidad. Los individuos en este nivel exploran el ser interior. Ahí ya no están hablando ya están empezando a hablar desde el ser, ¿verdad? El ser interior. Van la jerarquía como un problema. Ellos quieren pluralidad. Dice ejemplos, los sistemas de salud de Canadá, Holanda y Greenpeace, ¿verdad? Como dice el planeta verde, ¿verdad? Como es el planeta verde, todos ellos están preocupados por eso. Ese es el sexto nivel de conciencia. Y un por ciento, el uno solo por ciento, dice, llega al nivel 7 y al nivel 8. Y el nivel 7 dice, miren, flujo flexible integrado, que ahí es donde se conecta la verdadera conexión y contribución, conexión con el amor, conexión con lo divino, conexión con las personas. Dice, la guía en este nivel es ecológica, la aplicación de sistemas naturales. La gente en este nivel integra y alinea sistemas, valores, conocimiento, competencia por encima del estado de poder y la sensibilidad grupal. Ellos quieren flexibilidad, espontaneidad y funcionalidad. Van las diferencias y como las integran en este nivel, va el poder de categorizar y vincular jerarquíamente como algo natural. Las personas mejor calificadas para tomar la decisión lo hace. Ahí es este nivel ¿Qué es 7. un libro? ¿Qué es lo que estás leyendo, María? ¿Un libro? Esto es el libro de Day with Destiny, donde nos enseñan todos los niveles de conciencia. Y ahí David Destiny. Ay, tienes que compartirlo para comprarlo. Me interesa ese, todo lo que no, este libro no lo venden. Este libro es el workbook que le dicen. Es el libro de trabajo que nos mandan cuando tú Ah, compras Day with Destiny. ya entendí. Ujú. Yo se los estoy compartiendo hoy, ¿verdad? Porque me pareció importante, por Ay, eso se los muy estoy bien, compartiendo. claro, para uno identificar esos niveles de conciencia y buscar en el que ¿De estamos dónde? llamados a llegar, claro. Y aquí está el último nivel de conciencia en donde la mayoría de la gente que ya está despierta quiere llegar. ¿Y qué dice? Una alma despierta. El enfoque en este nivel es sobre individualismo colectivo holístico, espiritualidad cósmica y cambios de la tierra. Las personas en este nivel sienten una energía constante y una conexión, no solo con todas las personas, sino con todas las cosas. Son sensibles a la fuerza mística y armónicas y unen los sentimientos con el conocimiento. Ah, qué bien. ¿Qué, Ay, qué ¿no nos puedes dice que se compartir esa llama el libro, dice? leyendita No, es algo de ella, ¿no? ¿No nos puedes compartir esa leyendita por el WhatsApp para repetir, para digamos, La leerla copia de la más? hoja para guardarla, Eso, para, ajá. pues, de la- Creo que lo tengo aquí en la computadora ya, pero Eso, compártelo, por esto, ¿cómo se llama? Nos para los leer. enseñaron en Day with Destiny. Ujú. Y ahí te das cuenta realmente en qué nivel de conciencia estás.
Y Ajá. allí salió una muchacha que dijo que ella pensó que estaba en el nivel 8, que ya pensaba que ella estaba más ángel que nada, ¿verdad? Ajá. Cuando realmente estaba hasta en el segundo nivel. Estaba en el segundo nivel, porque cuando llegas al nivel 8, la última esa, no tienes problemas con nadie. Ay, Amas qué a bueno. todos. Dice, no ¡Ah! estás en la victimización, no estás en el Ujú. miedo. ¡Ah! Eso es un nivel que de plena confianza y certeza que todo lo que te está pasando es por algo. Entonces, eso Ajá. es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, pero por eso dice, si vives en la victimización, en la seguridad de que no quieres hacer cosas, es porque tu energía está muy baja y el Ujú. nivel de conciencia está muy baja. Es bueno porque te das cuenta dónde estás y que dices, me voy al siguiente nivel. Y me voy, y que llegas a ese nivel y que dices, me voy al siguiente nivel. Y No, ahí, y estás como supervisando, o sea, no ir a caer, si estoy aquí, no ir a caer al otro, sino que ir más para arriba y más para arriba. Ajá, exactamente, y estoy consciente de que el Eterno está conmigo y activo ese poder divino, esa genética crística que todos tenemos, pero que debido exactamente, al sistema, que aquí hay cuatro poderes que nos rigen, el militar, el económico, el social y el político, entonces nos rigen y entonces sin darnos cuenta mantenemos ahí en ese sistema que nos tiene regidos, pero como lo que has compartido, o sea, yo tengo a mí, yo soy creada por el Eterno Padre, por el Rey de la creación, y eso está dentro de mí, eso es lo que voy a esa chispa divina, la mantengo activa, dándome cuenta exactamente. y no retroceder, al contrario, para Ajá. conectarme más, ¿no? Muy bonito eso que has leído, muy, muy, muy sabio. Exactamente, entonces cuando dices tú, si yo ya soy esa chispa divina, ¿por qué me voy a victimizar? ¿Nos Porque lo va a yo voy a Exactamente. compartir tener Maribel en miedo. la compu? ¿Ah? ¿Nos lo puede compartir, Sí, por y favor? entonces va a decir, ¿por qué yo voy a tener miedo? Y Ajá, yo ¿por qué voy a parar si yo sé que yo soy algo divino? ajá, Entonces, ¿yo por qué me voy a seguir siendo la víctima? ¿Yo por qué voy a seguir teniendo miedo? ajá, Con certeza voy a hacer lo que voy a hacer, porque yo sé que un poder divino está dentro de mí, porque yo sé ajá, que yo soy un poder divino. ¿Y yo por qué me voy a martirizar sufriendo? ¿Y yo por qué voy a tener miedo? ¿Y yo por qué voy a estar aquí en incertidumbre? Y ahí se empieza a romper todo, ¿verdad? Y ajá, no, hoy y nos mantener la pasamos de armonía. más. No, y cómo mantener la armonía, la paz, porque mira, si no, entonces, aunque estás ahí buscando, te deja llevar por el ego, porque mira, a veces hay personas que creen que están que ya en lo más, y pues a lo Y no, mejor todavía están en el crecimiento. Ay, pero mira, identificante ese medidor, es un medidor de conciencia. es Ay, te un agradezco medidor que de me lo puedas conciencia. compartir, porque así uno, todas estas herramientas le ayudan, nos Yo ayudan cuando comparto estamos. todo esto cuando entran a los talleres que yo doy, yo les Ajá, comparto de lo que yo tengo, ¿verdad? Porque ujú, esto yo se los compartí gratis ahorita, así que los tengo aquí, pero yo lo que tengo, los programas, esto cuando yo doy las clases o los talleres, yo se los comparto. ujú. Esto así, ¿verdad? Pero esto les digo, como esto que estamos haciendo aquí, yo se lo estoy haciendo así porque esto que estamos haciendo no les estoy cobrando, nada más va a ser una donación, lo que ustedes quieran donar, ¿verdad? Y yo les voy a compartir una hoja, esto a ustedes, a cada una, bueno, si Basilia lo quiere, ¿verdad? Pero por separado no se las va a poner ahí en el grupo. Ah, sí, yo sí lo Ajá, quiero porque pues si lo puedes compartir, si no, pues no, me lo sí, entiendo de pues que tú lo querrás, Que usted porque nos quiera dar, será bienvenido. ajá. si no lo quiere compartir, pues también lo entiendo, ¿no? Sino que como lo vi tan apropiado ahora en el momento Es que para... de eso rige nuestra vida, pero se los va a compartir no se los va a poner ahí en el grupo, ¿verdad? Se los va a poner ahí en cada una parte. Ujú. Ay, Ahí, María. porque ustedes son las Ok, que se están gracias. conectando aquí, ¿verdad? Ustedes son las que se están U- conectando aquí. sí, usted me dijo, Maribel, que me iba a mandar la oración de los niños Oh, sí, no se y la no, mandé, Fabi. pues no la tengo. No, yo se la mando, yo se la mando. Ok, Ujú. gracias. Hoy se las mando,
Pero eso es bien importante, ¿verdad? Eso realmente ahí te vas a dar cuenta, no estoy actuando. Si yo quiero llegar aquí, yo estoy actuando mal. Pero es eso, como dices, es como ya te diste cuenta que yo no estoy en este lugar y yo quiero llegar al otro lugar y yo no Además, debo de actuar como debo de actuar. además, yo no sé si has leído, Maribel, que todos venimos de alguna galaxia y nosotros aquí nos vamos encontrando las almas cósmicas. Por eso hay personas que, como hay personas que uno, uy, como que con esta persona me entiendo mejor, porque todos, digamos, hay una familia biológica, pero hay otra familia que es de la galaxia, almas Ujú. cósmicas que nos vamos a ir encontrando. Y no, güey, sí, hay muchas, 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 Sí. muchas cosas como dices tú, Milka, y ahorita ando aquí A mí todavía todo porque esto me apasiona, a mí esto me, y lo he venido descubriendo y leer de Ujú. los extraterrestres y que de esas cosas hay seres que nos cuidan, a mí eso me llena de una felicidad y una seguridad y me complace compartirlo porque saber que el mundo hay otra fuerza que nos quiere tapar y vetar, pero no, hay unos seres que nos cuidan y ese ser supremo está ahí. Entonces, todo esto me da una felicidad y un amor por poder compartirlo con las personas que también les resuene. Y déjate de eso y vas a mirar, vas a tener esa certeza, esa seguridad y vas a sentir hasta que los miras, vas a sentir su presencia Mm. cuando empieces a meditar todos los días. Sí. Ay, Porque, gracias, María. ajá, porque dice, como dice Tony, todo, todo, todo está dentro de ti. ¿Por qué? ¿Por qué dice ustedes? ¿Por qué creen que él dice que todo está dentro de ti? Yo creo porque, mira, nosotros, nuestras almas vienen de hacer reparaciones de vidas atrás. Nuestra alma tiene mucha información, sino que, digamos, el mundo y nos metemos al sistema y no escuchamos a nuestra alma, pero en nuestra alma ahí está todo, porque en nuestra alma y en nuestro corazón está como esta chispa del creador. ¿Y cómo lo vemos? Como yo te diría, en la naturaleza y que en todo lo vemos, pero que a veces dejamos por nuestra superficialidad, nuestra vida, digamos, un poco así vana, dejamos de admirar ese ser supremo, pero ese espíritu, este cuerpo pasa, pero el espíritu, el alma siempre, el alma son eternos, el espíritu es eterno. Entonces, eso es algo que yo, digamos, me he venido leyendo y dándome cuenta, y digo, ay, y clamo, porque dice que nuestra alma está esperando que nosotros la encontremos, o sea, como cuando uno dice, ay, ya sé el teléfono, o sea, sí, ya me conecto. Ajá. ¿Te acuerdas como tiene un canto a este Tony cuando en el UPFW, I wake my soul, despierto mi alma? Ay, sí, ajá. Entonces, cuando él dice todo está dentro de ti, como dice, y como dijo este Dios, te has hecho a mi semejanza. Mm, sí, ¿Y quién lo sabe todo? ujú, sí. Y, ay, no, son tantas cosas y ahora sí ya me voy porque querías decir algo, Basilia. Ni la dejamos hablar, ¿verdad, Basilia? Eh, buenos días a todos. Buenos Bueno, días. me encantó escuchar, ¿no? Las palabras divinas de Dios, como dice, ¿no? La naturaleza está, Ajá, mm, y tú tienes un está- privilegio, Batilia, porque tú estás en el Brasil, ¿no? sí, sí, ¡Ah! El sí. pulmón del mundo, Brasilia y Suramérica. Suramérica tiene mucha promesa, ¡ay! Mm, Mucha promesa porque nuestras tierras, lo que es México también, Brasil, Bolivia, entonces Perú, ¡ay! Son místicos, nuestras tierras son fértiles, fértiles y son las que van a alimentar al mundo. Eso es lo que lo vi en mí, ¿no? Sí. Porque a mí me trae la naturaleza, la paz, la tranquilidad cuando, digamos, voy a un parque o, como decía Eli, ¿no? Decía, abrázale a ese árbol. Ujú, Porque dejas tus penas, tus tristezas, lo dejas ahí y déjalo ahí, no lo lleves más a la casa porque eso es lo que en ti está la paz. Ujú. Eso me tocó vivir a mí, ¿no? Porque antes no había eso en mí, la tranquilidad. Como Maribel pasó esas épocas, yo también pasé esas épocas de mis tristezas, mis frustraciones, lloré mucho, pero
los árboles es donde me trajo la paz y la tranquilidad. Y doy gracias a Dios y sería eso mi compartimiento y Qué sigo bonito eso. escuchando. Ujú. Cuando uno va a la naturaleza, se puede sentir, como dice, todo ese poder. Todo ese poder y yo también, ahorita que está frío, no, pero cuando está bonito, yo voy y medito ahí frente de un río, en los árboles, ahí sentada, y se va el tiempo Mm, ahí, como dice Basilia, ¿verdad? Esa paz que se siente después. Hagan de cuenta que desde que dejamos todas esas energías negativas se van quedando ahí Ujú, y regresamos renovadas. sí, porque cuando vas, digamos, en la mañana, ¿no? En la mañana más que todo es fresco, los Ujú. pájaros cantan, eso es Cantando. lo que a mí me gusta. Me gusta estar en Ujú, las mañanas más que todo. ujú. Y lo privilegio que me ha dado Dios es cuando yo me mudé de casa, me dio el árbol, ¿no? Cerca a ujú. mi ventana. Los Ay, Qué pájaros rico. en la ventana cantan, ¿no? Ese me gusta escuchar en las mañanas, pero doy gracias a Dios que me ha dado eso y eso es donde yo superé, ¿no? Superé el dolor, el llanto que tenía dentro de mí. Hoy en día puedo decir se eso acabó. es que, Ujú, que la naturaleza es la tranquilidad ujú. y, y eso es lo que puedo compartir con ustedes y gracias y mañana nos vemos de nuevo Ok. y escuchándoles sí. Ok, ahora Chica, sí, ¿tú sí, Fabi. tú de dónde estás? Ah, ¿me preguntas a mí? Sí, Ah, sí, mira, yo vivo aquí en Estados Unidos. ¿Y tú? también en New Jersey. ¿Usted en qué estado está? Ay, mira, yo pronto voy a ir a Nueva York, ya te estaré comentando. Yo estoy en Dallas, Texas. Eh, de Maribel. Yo estoy en New Jersey. Mucho Ah, gusto para todas. Fabi, ay, Gusto verlas y saludarlas y poder compartir con ustedes un momento de, pues, de nuestra vida, de nuestras experiencias y ambas aprendemos un poquito ujú. de cada una y pues estoy muy contenta de estar acá y pues quisiera estar toda una vida, pero pues no se puede. Vamos a ver qué hacemos. Nos miramos mañana, vale, Bye bueno, bye. gracias. Adiós, adiós.